Muy bien amigos, antes de comenzar las recomendaciones del caso, vamos a trabajar de manera segura, así que yo les recomiendo que no utilicen 220 voltios o 110 voltios ahora mientras estemos probando, ¿sí? Yo les aconsejo y lo que yo voy a hacer es utilizar un transformador que me va a proveer de 14 voltios en alterna, así que la seguridad primero y queda en cada uno qué es lo que quiera o no quiera hacer, así que comencemos. En pantalla tenemos un esquema general de la construcción de lo que es un relé estado sólido para alterna. ¿Sí? Este es un esquema general que es el que van a encontrar en todos lados si empiezan a buscar. Tenemos dos elementos importantes que son el triac, que vamos a estar usando el BT138, y el optoacoplador, que es el MOC 304. Es importante que sepan cómo funcionan los dos triac, ¿sí? Que tenemos acá, uno suelto digamos, y el otro que está de manera interna junto con un LED emisor infrarrojo dentro del encapsulado del MOC 311. Esto nos va a hacer un tutorial sobre estos dispositivos. Como les digo, después de ver este video pueden interiorizarse y ver bien cómo funciona. Pero básicamente, como sabrán y hemos visto ya en el canal, tenemos un transistor dentro del MOC, pero a diferencia de los transistores que solíamos ver, este carece de la patita que nosotros normalmente vemos como base, o en el caso de los triac se llaman gate. En los transistores BJT, donde tenemos el pin con la base, lo que hacemos es ingresar por ese pin una corriente y a través de un cálculo basados en el beta de ese transistor, ese beta lo que nos transmite es la capacidad de amplificación o de multiplicación de esa señal que ponemos en la base. Entonces tenemos un beta de 100, ingresamos por la base 1 mA, entre el colector y el emisor va a pasar 1 por 100, que sería 100 mA. En el caso de los optoacopladores, ya sea este caso donde tenemos un triac de manera interna como otros optoacopladores que traen un transistor estilo BJT, carecen de esa patilla que hacen de base, y en su lugar hay un elemento fotosensible, ¿sí? Que va a ser estimulado por la luz infrarroja que nos va a proveer el LED. Entonces, dependiendo de la intensidad de esa luz, vamos a determinar la cantidad de corriente que pasa por, en este caso, el triac. Para ello hay que buscar la hoja de datos del optoacoplador para saber cómo es la alimentación del LED, las características del triac y los datos del BT138 para saber cómo encenderlo. Entonces, físicamente, internamente, acá no hay contacto entre esta parte del circuito, por la forma que está compuesta o manufacturada el MOC. Entonces se suele utilizar, ¿no es cierto?, como un sistema de seguridad para cualquier cosa que pase en la parte de alta tensión, que vendría a ser esta, no influya o nos queme nada del lado de baja tensión, que vendría a ser ahora donde estamos con la parte del LED trabajando en continua, ¿no? Tenemos continua, baja tensión, alterna, alta tensión. Así que vamos a ver los cálculos para calcular RD. Vamos a suponer que vamos a activar el optoacoplador con algún controlador, como puede ser un Arduino, y vamos a calcular RS, que es la resistencia, que nos va a ayudar a limitar la cantidad de corriente necesaria y justa para activar el gate de lo que es el triac. Todos estos datos hay que saberlos encontrar en la hoja de datos de todos estos componentes, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a ver cómo trabajar con este diagrama, aunque ya dijimos que nuestro interés es en esta parte de acá. Como ven, estamos cortando nada más que una línea, la otra línea va directamente, y nuestra idea es cortar ambas líneas, ¿sí? Donde básicamente, y como es lógico, debemos copiar este diagrama y colocarlo sobre esta línea, con la diferencia que vamos a tener que activar los dos MOC al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, que esa es un poco la idea, pero vamos a trabajar con este diseño. ¿De qué manera vamos a calcular RD? Simple, ¿sí? Yo acá tengo los cálculos para este proyecto, o sea, para este diagrama como para el otro, así que por favor no se pierdan, espero que me puedan seguir. Pero RD es el voltaje que vamos a utilizar, que son los 5 volts que nos provee el Arduino. El voltaje
de un LED que en la hoja de datos nos dice que más o menos cae 1,2 voltios, este por 2 no, ¿sí? Sobre la cantidad de corriente que necesitamos que pase o estimular en el fotorreceptor que tiene el LED internamente en el MOC. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría 5 menos 1,2 sobre 15 mA, y eso nos da que para el LED, para RD, vamos a necesitar una resistencia de alrededor de 253 ohms. Ahora para RS lo que hacemos es tomar la alimentación, que son 14 voltios en alterna, menos 2 voltios, que es la caída que hay, que nos dice la hoja de datos. Acá está el voltaje del gate con el T1, es alrededor de 1,2. Como sabemos, cada transistor está compuesto por diodos, ¿sí? Un diodo por lo general para empezar a conducir maneja o necesita 0,7. En este caso tenemos 2, ¿sí? ¿No? Tenemos 2 en el triac, o sea que sería alrededor de 1,3. Y este es más o menos parecido, así que vamos a redondear en 2 voltios. 14 menos 2 voltios sobre los 10 mA, que es lo que necesita el gate de este transistor, el BT138, como mínimo para empezar a funcionar. Y eso nos da una resistencia de 1,2K. Yo voy a utilizar 2K2, ¿sí? Por seguridad, y es porque el que tengo a mano. Esto, como lo ven acá, con los valores que les acabo de dar, funciona correctamente sin problema, pero lo que me interesa es ver el diagrama que vamos a utilizar. Este no lo vamos a probar, vamos a probar el sistema final, que es la propuesta que nos trae ahora a este video. Y ahora volvemos también a ver la formulita. Como les digo, la idea es cortar ambas líneas, tanto la fase como el neutro, por lo cual vamos a utilizar para cada línea un duplicado, ¿no?, de lo que estábamos hablando, con la diferencia, como ven en pantalla, en la parte de los optoacopladores. Obviamente vamos a necesitar dos, pero vamos a conectar los diodos, ¿sí?, en serie. Vamos a mantener una sola resistencia, la RD, para ambos LED. Y vamos a ver ahora, vemos el cálculo para esa resistencia, pero la parte caliente de la tensión se mantiene exactamente igual como lo estuvimos viendo, ¿no? Y como les digo, la idea es poder activar y desactivar los optoacopladores a través de una señal. Y manejándolo así, interconectándolo así, en vez de, por ejemplo, utilizar el Arduino y utilizar dos salidas de Arduino, uno para cada optoacoplador, lo que hacemos con esto es manejar los dos optoacopladores con una sola salida de Arduino. Por supuesto que también podríamos hacer un arreglo para que con un solo optoacoplador poder activar ambos triac, ambos BT138, pero a mi parecer no es algo práctico o seguro. Así que con esto en mente vamos a ver ahí un poquito los cálculos y ya pasamos a ver el funcionamiento. Y con la fórmula, ahora sí tenemos, como tal cual vemos acá, tenemos dos LED, así que va a ser esto, que nos va a dar 173 ohms para RD, es una sola resistencia. Y RS, ahora sí, esto queda exactamente igual como les dije, pero vamos a utilizar dos resistencias de alrededor de 1,2K, como estuvimos viendo en el diagrama, ¿sí? Es importante que se busquen la configuración, ¿sí?, tanto del optoacoplador como del BT138. Así que ahora sí podemos pasar a ver el sistema funcionando. Bien, acá tenemos los elementos, el protoboard, los dos optoacopladores que están acá, en lo que son en blanco, los dos triac, el BT180, las resistencias, una para cada triac, y una sola resistencia que nos va a servir para activar ambos optoacopladores, ¿no?, en la parte fría, donde están los LED. Y las conexiones, ¿no?, que vendría a ser del pin 1, ¿sí?, de este optoacoplador, que sería el ánodo. Ponemos la resistencia, acá vamos a recibir la señal. El pin 2 de este optoacoplador lo vamos a conectar al pin 1 del siguiente optoacoplador,
y el pin 2 de este autoacoplador a tierra. Voy a estar alimentando con 5 voltios, ¿sí? Y con 14 voltios en alterna, como les había comunicado. Con este multímetro vamos a medir lo que es la corriente entre, vendría a ser vamos a medir la corriente que va entre la resistencia y el pin 6, ¿no? De este optoacoplador. En este caso vamos a medir uno solo para ver la corriente que pasa. Con el amarillo vamos a ver la corriente, ¿sí? Que se va a estar utilizando para encender lo que es esta lámpara. Y con este multímetro vamos a ver la corriente que se está utilizando para encender los optoacopladores. Todo esto para luego poder compararlo con los cálculos que habíamos hecho, a ver si más o menos se corresponde. Yo ahora lo voy a conectar temporalmente nada más, porque como vamos a ver, la corriente que circula es mayor o casi igual al máximo de amperaje que soportan estos transistores. Así que lo vamos a conectar brevemente como para darnos tiempo a poder visualizar las lecturas. Tenemos 12 mA, 3 A y alrededor de 15 mA. ¿Sí? Vamos a cortar y vamos a volver a probar. $10 mA, 15 mA, casi 3 A y 17 mA. 15 mA, 3 y 17 mA. Vamos a sacar todo esto, vamos a limpiarlo y vamos a dejar más ordenadito acá. Vamos a ver más de cerca esto ya como para ir cerrando. Bien, espero que les haya gustado. Como siempre, en la descripción del video van a tener el enlace donde van a poder encontrar todo lo que vimos ahora, más los diagramas que fuimos más o menos explicando y esas cuestiones. Les repito, como siempre, busquen la hoja de datos de todos estos componentes, trabajen seguro dentro de los rangos que pueden manejar, ¿sí? Para que no tengan ningún problema, ¿sí? Tienen que ver los transistores, cuál es el voltaje máximo. Hay veces que aclara la hoja de datos que si se llega a ese límite puede suceder que el triac no se desactive, quede abierto o entre en un estado de oscilación, digamos, y tengan cuidado con la temperatura. Esto ustedes no lo vieron, pero calentó bastante, ¿sí? Si ustedes buscan la hoja de datos del BT, van a darse cuenta que el amperaje máximo que trabaja son 4 amperes y tuvimos más o menos alrededor de 3 amperes, que es más o menos, nunca nos guiamos con la hoja de datos, siempre son esos datos de amperaje y voltaje, son con pulsos en picos específicos, no son pruebas que se hacen en continua y a largo plazo, así que yo diría que 3 amperes es bastante, más si no tenemos en cuenta, mejor dicho, que no estamos trabajando con disipador. Así que bueno, esta es mi idea para poder activar y desactivar dos líneas al mismo tiempo, trabajando, ¿no?, con una sola entrada, ¿sí?, de señal para activar y desactivar los autoacopladores y poder manejarlos, por ejemplo, con un Arduino, que es lo que vamos a hacer más adelante. Pero nos queda ver esto mismo, pero aplicado para continuo, ¿no? Así que eso va a ser el próximo video que nos queda pendiente, como para ir cerrando ya este tema. Así que un saludo, como siempre. Si les gustó, compartan con sus amigos, un like, y bueno, cualquier duda o pregunta lo dejan en la caja de comentarios. Los que más o menos entiendan, por favor, compartan también sus conocimientos con la gente que no entiende, y por ahí hacer también sus preguntas, y si lo ven antes que yo pueden contestar. Un saludo y nos vemos.